Invitación y para mí de nuevo un privilegio poder continuar con ustedes en la enseñanza en esta escuela. Bienvenidos todos. Hoy estoy acá en Cachipay, Cundinamarca, entonces hemos transmitido desde Venezuela, desde Bogotá y ahora aquí desde, bueno, no recuerdo dónde estaba la vez pasada, pero ahorita estamos desde Cachipay, siendo parte del staff de la Escuela de Inglés Providencial, una escuela de educación Jucum Bogotá y de Jucum, y que se realiza acá en inmersión en Cachipay, Cundinamarca. Entonces, pues me gusta porque yo he estado en diferentes partes, pero he podido estar con ustedes y qué bueno que nos podamos unir a través de este medio electrónico. Bien, entonces vamos a empezar primero con una remembranza de lo que hicimos. No voy a hablar de lo que hicimos, sino que voy a hacer dos preguntas. Bien, y usted levanta la mano. Yo no puedo saber bien, no todos tienen cámara, entonces no puedo saber quién levanta la mano. Pero en el botón de reacciones, ahí hay aplaudir, usted puede elegir aplaudir y ahí yo puedo ver quién levantó la mano. Por ejemplo, en este momento yo acabo de hacerlo y ahí ustedes pueden ver en mi pantalla que estoy como levantando la mano. Aquí para yo poderlos ver por la cámara. Entonces voy a hacer una pregunta y vamos a ver quién nos la responde. No es una evaluación, pero vamos a dar una base de lo que hicimos dos sesiones antes y la sesión anterior a través de la respuesta a esta pregunta. Si la persona no responde exactamente, pues entonces vamos a decir, bueno, tiene una parte y vamos a construir entre todos la respuesta. Vamos a ver quién lo logra hacer. Entonces, nosotros vimos dos clases atrás acerca de la cosmovisión y vimos varios conceptos acerca de cosmovisión y de pensamiento. El concepto más básico que vimos es el de cosmovisión y vimos que la cosmovisión se compone de 4 ideas, ¿sí? Es decir, cada cosa tiene una forma cristiana de hacerlo y 2 formas paganas de hacerlo. Es decir, yo puedo estar en la mitad, en la verdad, en el centro de verdad, en la plomada, y también puedo desobedecer ese principio de Dios y alejarme, sea a derecha o a izquierda. Es decir, tengo 2 formas de hacer el mal y hay una forma del bien ya establecida por Dios. Por lo tanto, cada cosa tiene una forma cristiana de hacerlo y tiene 2 formas paganas de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿esa forma cristiana es un principio bíblico, es una enseñanza bíblica, es una enseñanza cristiana? Pero se comprueba a través de la cosmovisión. La cosmovisión tiene 4 ideas. Entonces, ¿cuáles son esas 4 ideas? ¿Quién me puede decir? Vamos a mirar. Si usted no sabe las 4, puede decir una y vamos construyendo entre todos esa respuesta. Entonces, usted puede levantar la mano, así como les dije, en reacciones y puede elegir aplauso. A ver si alguien recuerda. Bien, aquí Ana María levantó la mano, entonces dale Ana María. Hola, buenas noches. Son la idea acerca de Dios, la idea acerca Ajá. del hombre. ¿Me oyen? Uh-huh. Ok. Sí, Y la perfecto. idea acerca del gobierno y la idea acerca de la educación. ¿Sí? Correcto, Ana María. Excelente respuesta. Recordemos la segunda, la idea del hombre es hombre con mayúscula, o sea, es humanidad. No solo se refiere al hombre masculino, sino a la humanidad. La idea de Dios, la idea del hombre, del gobierno y de la educación. Esas 4 ideas son las que van a construir una cosmovisión. La respuesta a esas 4 ideas de determinado asunto nos van a dar la cosmovisión correcta. Muy bien, entonces vamos a darle un premio a Ana María. Entonces yo le voy a mandar este librito sin costo alguno. Después ahí con Carlos gestiono tu dirección y te va a llegar este librito ahí de premio por haber respondido esta pregunta. Bien, muy bien, el libro es Lo que Dios espera de nosotros como Gracias. padres, Gloria a un libro Dios. de la cosmovisión de familia, un libro para
hacer escuelas de padres. Entonces, Germán, no recuerdo, fue Germán el que habló sobre el ministerio hacia las jóvenes que eran madres. Un buen inicio es hacer escuelas de padres para enseñar a sus hijos que lo que es la familia y poder hacerlo, tener los hijos una vez haya matrimonio. Muy bien, Ana María, excelente. Entonces, vamos a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta es de la sesión pasada. Y a ver, entonces la sesión pasada vimos las partes de la nación, vimos cómo una nación tiene unas partes y vimos algunos principios de esas partes. Entonces vamos a ponerlo en la realidad, vamos a razonar ello. Y veámoslo en la realidad. El año pasado, por ejemplo, fue aprobado un proyecto de ley y se volvió ley de la República que se presentó queriendo que las familias fuesen instruidas y la ley aprobó que sean los colegios los que enseñen a los padres los temas de educación. O sea, la escuela, los colegios, tengan la responsabilidad de hacer unas escuelas de padres a la educación. Cuéntenme, ¿por qué esa idea no es una buena ley? ¿Quién puede pensar sobre eso? Contraria, Francisco. ¿Suena bien? Es contraria al principio bíblico. Bueno, ok. ¿Quién levantó la mano? Francisco, listo. Tú levantaste la mano, yo te doy la palabra. Sí. Recuerden cuando... ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, hermano Francisco, listo. Entonces, dale. Buenas noches. Porque es contraria al principio bíblico, porque la responsabilidad tiene que ser de los padres y no de los maestros ni del gobierno. No es que es responsabilidad netamente de los padres según el modelo bíblico. Gracias. Bien, correcto. Es la responsabilidad de la educación de los hijos. Es la responsabilidad desde los padres. Pero acá no estamos hablando de la educación de los hijos, sino la educación de los padres. Entonces, es verdad lo que dice el hermano Francisco, no es educar a los padres, no es una responsabilidad del gobierno. Pero ¿cómo los padres se van a educar? ¿Dónde se van a educar? ¿Dónde los padres van a aprender los principios de Dios para ejercerlos en la vida práctica? En la iglesia. Entonces, tenemos casi, digamos, correcto, hermano Francisco, exacto. Entonces es la iglesia la que debe enseñar a los padres los principios de Dios. Y acá como iglesia nos referimos no solo a la iglesia, la estructura donde nos congregamos, sino a los cristianos a través de ministerios, ¿sí? Enseñando a los padres. Bien, porque allí los padres van a aprender los principios de ser padres y luego los van a enseñar a sus hijos menores, pero los adultos se van a educar en la iglesia. Entonces, muy bien, entonces, hermano Francisco, también lo va a mandar ahí su librito, ¿sí? Ahí gestiono con Carlos. Entonces, Carlos, acuérdame los nombres, el hermano Francisco y la hermana Ana María Cerón, para hacerles llegar sin costo alguno sus materiales. Bien, entonces, vamos a iniciar. Entonces, ya vimos aquí dos cosas. Vimos Jennifer está con la mano levantada. Que tenemos que hay un orden de Dios. Ok, ¿alguien más levantó la mano? Ok, yo vi al hermano Francisco y... Jennifer. Ok, dale. Pues, ¿quién más era? Dale, Carlos. No la vi, pero quien sea... Jenny, ¿me dices? Ok. Jenny, dale, tienes la palabra. Oscar. Jennifer, ok, Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Hola. Los 7 contribuyentes de la nación se encuentra la religión, que es el número 3. Y entre el número 3... Vemos que, y lo que nos explicabas la semana pasada, era que todos tenemos una individualidad cristiana, debemos ejercer el autogobierno aparte de eso, pero tenemos que tener un fundamento de conciencias cristianas, que no solo se basan en lo que nos pueden enseñar, como lo decías tú, en nuestra comunidad de fe, independientemente de del nombre que tenga,
sino que en medio de ejercer el autogobierno, nosotros mismos también estamos llamados a ser responsables bajo la dirección de la palabra de Dios, porque esto no le inculpe, o sea, esto no es solo una directriz para la comunidad de fe, sino nosotros como creyentes debemos ejercer esa autoindividualidad cristiana y ese mismo autogobierno al que hemos estado llamados. Y no solo para adentro intrínsecamente, sino externamente hacia los demás, que era lo que tú hablabas de la enseñanza religiosa, que viene fundamentada en la misma conciencia de lo bueno y lo malo. Sí. Bien, Jennifer tiene toda la razón. Bueno, la religión es la segunda parte de la nación en el orden. Recordemos que no es la familia al ser la primera no es la más importante, todas son iguales de importantes, pero tiene razón en que nosotros los creyentes, cuando aprendemos algo, pues nos vamos a autogobernar como individuos y lo vamos a empezar a enseñar a otros, ¿bien? Y eso vamos a tratar hoy, de lo que habló Jennifer, es lo que vamos a tratar hoy, cómo hacerlo. Y entonces vamos a hacer testimonio para los paganos. Y la palabra de Dios lo habla. Debemos estar preparados para presentar defensa cuando todo aquel venga a preguntarnos ¿la qué? La razón de nuestra fe. ¿Sí? O sea que no nos van a preguntar, oye, tan bonito lo que haces. Claro que se van a dar cuenta que es bonito, ¿sí? Pero nos van a decir las razones. O sea que tenemos que saber por qué hacemos esto. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es ello? Oscar. Y los alcanzamos fue por el testimonio de autogobierno que tenemos, ¿bien? Como individuos. Pero ¿dónde la gente va a aprender estos principios? El pagano no va a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Es el cristiano el que tiene que ser la luz y sal. Ahora, lógicamente, personas no creyentes van a ser influenciadas, van a venir, a algunos se les va a predicar el evangelio, lo van a aceptar y los vamos a discipular y van a conocer la verdad. Pero aún así, si no aceptasen el evangelio, pueden inclusive ser beneficiados por la libertad que se crea localmente y también incluso practicar estos principios ganando libertad. Pero pues podemos tener mucha libertad y no ser salvos, ¿no? Por ejemplo, Japón. Japón tiene libertad en cuanto a la propiedad privada, ya no roban tu propiedad, ¿sí? No roban tanto, digamos, ¿sí? Es un principio que se practica, pero solo el 5% de Japón es cristiano. Entonces, el 95% de Japón pues se va a ir al infierno. Y entonces, la libertad es importante porque nos permite extender el reino. Dios extiende el reino, ¿sí? A través de que los individuos ganen libertad. Bien, entonces, eso que dice Jennifer es muy importante porque es el testimonio del cristiano en la vida del cristiano dándolo. Y es lo que vamos a hablar esta sesión. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar con tema y voy a empezar, vamos a ver esta sesión, una introducción a los 7 principios de transformación de naciones. Ya vimos la cosmovisión, que básicamente es entender que hay un orden para cada cosa. Las partes de la nación es donde yo puedo practicar ese orden, ¿sí? Yo sigo siendo hijo, sigo comprando con los pesos, sigo estando bajo un gobierno civil, es decir, yo estoy en todas esas 7, pero tengo que practicar esos órdenes de Dios, es el logos de Dios en cada una de ellas. No solo en la vida ministerial, sino primero en mi vida misma como individuo y además en una vida ministerial, viviéndolo, conociéndolo más y siendo luz y enseñando a otros. Entonces Dios nos llama a hacer ese servicio ministerial, esa gran comisión, por lo tanto los cristianos debemos estar sirviendo, ¿sí? Y podemos hacer diferentes tipos de servicio hacia ello para el cumplimiento de la gran comisión, evangelizando y discipulando. Entonces, eso fue lo que hemos visto, ya vimos que hay un orden y vimos dónde se practica. Hoy vamos a ver cómo se hace, cómo yo puedo, ¿sí? Realmente poner los principios de Dios de cada asunto en la realidad. Y para ello vamos a hablar un poquito, algo que hablamos la primera sesión, pero lo voy a explicar hacia
los principios de transformación de naciones. Entonces voy a compartirles aquí pantalla un momentico y vamos a volver a que, recuerdan ustedes que estuvimos hablando de cómo Dios, con el inicio de los que se disponen, Dios trabaja con los interesados. Y en la historia vemos cómo Dios nos ejemplifica y usa a los Estados Unidos para enseñarnos cómo es una nación cristiana. Y vuelvo a decir, no hoy. Hoy los Estados Unidos no es un ejemplo total de lo que es una nación cristiana, aunque sigue siendo la nación más libre de la tierra, pero pues han perdido muchísima libertad. Pero sí como empezaron, ¿bien? Entonces, como empezaron, fue un ejemplo de que es una nación cristiana, así como Israel fue el ejemplo de que es una nación. Entonces, ¿por qué ellos pudieron, ¿sí?, entender los principios de Dios para ponerlos en la nación? Porque se dispusieron a dar de sí. Y básicamente empezaron a entender los principios de nación, de hacer la república. Recordemos que Israel pierde la república en primer libro de Samuel, capítulo 8, y cuando deciden querer tener rey y no continuar la república. Y luego los romanos tienen un intento de república, ¿sí? Donde hay algo de representación, pero no logran sostenerla. Y luego hasta los Estados Unidos, que deciden hacer una nación basada en los principios bíblicos y deciden empezar una república. Entonces, allí hubo un cambio de pensamiento, y ese cambio de pensamiento lo podemos ver aquí en esta frase de John Milton. John Milton es el literato de la Revolución Americana de los Estados Unidos, y él escribe y dice esto, dice: el fin de todo aprendizaje es conocer a Dios, y fuera de ese conocimiento, amarlo e imitarlo a Él. Es decir, que todos los aprendizajes, ojo, no solo los aprendizajes religiosos, sino todos, ¿sí? A la larga, el fin es conocer a Dios en ese asunto y aplicarlo. Imitar es eso, ponerlo en la realidad. ¿Cómo lo ponemos en la realidad para nosotros? Autogobernándonos. Pero ¿cómo lo ponemos en la realidad para fuera de mí además? No solo para adentro, no solo para los cristianos. ¿Cómo lo ponemos? Sí. Entonces, en la práctica, en mi vida y en la enseñanza, con mi testimonio y con la enseñanza práctica a otros. Entonces, esto fue lo que sucedió. Ellos entendieron algunos principios bíblicos y los pudieron practicar y los pudieron enseñar a otros, y entonces empezó a haber libertad. Recuerden que hablamos de cómo ellos deciden entonces hacer una república, que inicialmente no querían hacer una república, sino nombrar un rey, y luego entienden que la gente no sabe que es una república, porque había 3000 años desde que todas las naciones tenían tiranía. Antes solo era Israel la única que no tenía tiranía, y todas las demás tenían tiranía desde Nimrod. Bien, pero ahora, desde el primer libro de Samuel, capítulo 8, todas. Ahora, hasta aquí, hasta este momento, se está recuperando el principio bíblico, porque se dispusieron, pero la gente no sabía. Por lo tanto, necesitan sostener esa libertad. ¿Cómo vamos a sostener la libertad de tener una república, que es mejor que tener una tiranía o una anarquía? Si la gente no sabe, tenemos que enseñarle. Por lo tanto, entonces Dios trabaja con este hombre que es Noah Webster. Hablamos un poquito de él, y vamos a hablar de Noah. Noah Webster, entonces, es uno de los padres fundadores, y él trabajó el tema de educación. Y Noah Webster no sabía. Los padres le dicen: bueno, ¿cómo vamos a sostener una república? Y él no sabía cómo hacerlo. Entonces le preguntó al que sabe, que es Dios, y Dios, sí, le revela espiritualmente estas dos citas bíblicas, estas frases y esta cita bíblica. La frase es: el lenguaje genera conocimiento. Entonces él empezó a trabajar en el tema del lenguaje del idioma inglés, y también le dio al mismo tiempo Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces voy a explicarles qué sucedió con estas dos cosas que Webster recibió de Dios, de cómo sostener una república. Es decir, cómo sostener
y ganarnos libertad generacionalmente en una república. De nuevo, recordemos que la labor de una generación es sostener la libertad que tiene y ganarse un poquito más. Dios no nos va a pedir la perfección ahorita, porque sí, aún tenemos la carne en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, ¿cierto? Entonces no vamos a hacer todo bien. Podemos ser tentados, aunque como cristianos podemos vivir en santidad, pero, ¿sí? En las naciones también hay paganos, ¿sí? Que pues no van a seguir los principios de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Si no podemos tener la perfección, y ni siquiera por ser cristianos, recordemos que el Señor va a venir a santificar su iglesia, dice la palabra en Efesios. Por lo tanto, si Él va a venir a santificarla es porque la iglesia no está santa, ¿cierto? O sea que, pero eso no quiere decir que nos echemos a las petacas y que no hagamos nada. No, porque Él nos dice, ocúpese mientras vengo, ¿sí? Ocúpese en predicar el evangelio, en disipular a los creyentes, en extender la libertad, cuidar la que se tiene y ganarse un poquito más. Entonces, Dios trabaja con Noah Webster, le da estos dos temas y vamos a mirar qué hace con estos dos temas. Entonces, el lenguaje genera conocimiento. Este lo va a pasar un poco más rápido porque lo que me interesa es ver Juan 8:32 para la enseñanza de hoy. Pero él empieza a trabajar con el lenguaje y lo primero que hace es analizar el lenguaje del idioma inglés, y uno diría, pero ¿cómo así que el lenguaje tiene que analizarlo si ellos hablaban inglés y es el mismo idioma de Inglaterra? Por lo tanto, ¿cómo ellos se van a diferenciar en su idioma? Y básicamente, si vemos y analizamos el idioma inglés, lo que vemos es que el inglés gringo no mejoró el idioma inglés, sino lo dañó. ¿Sí? Es decir, lo rebajó un poco en cuanto a sus slangs o a sus pronunciaciones. Eso es lo que vemos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que Dios trabaja con Webster para que el lenguaje inglés tuviera un nivel mayor de libertad? ¿Sí? Entonces, la cuestión no fue técnica porque lo que vemos es que no se siguió tan exactas las normas del inglés en los Estados Unidos. Pero sí lo que sucedió es que Webster empezó, ¿sí?, a analizar el idioma inglés y cómo ese idioma puede dar libertad razonándolo, ¿sí?, de acuerdo al diseño de ese idioma. Y empezó a aplicar un método, ¿sí?, el método que descubrió de cómo se produce la libertad, y produjo entonces dos cosas, ¿sí? Lo que produjo primero fue los libros azules de Noah Webster, que son 5 libros. Básicamente se volvieron, los publicó en 1783 como el estándar nacional, solo 7 años después de la independencia. Y al ser el estándar nacional, se volvieron los libros con los cuales toda la gente en Estados Unidos aprendió a leer y escribir el idioma, porque el lenguaje genera conocimiento. Por lo tanto, ahora la gente está aprendiendo su propio lenguaje, ¿sí?, razonando el lenguaje, y entonces van a aprender mucho mejor. Esos 5 libros azules, el primero tiene que ver con los fonogramas del idioma, el segundo con el deletreo, el tercero con la gramática, y listo, ya saben leer, ya saben escribir, ya entienden el idioma. Entonces lo primero que van a leer es historia. Que es el cuarto libro rojo. ¿Cuál historia? La historia de la independencia de ellos, porque se independizaron, porque formaron la nación. Y el quinto, gobierno, porque formaron una república. Entonces, si desde pequeños entendían lo que sucedió, las injusticias por las que sufrieron, la razón por la independencia, cómo la lograron y cómo decidieron hacer una república, la gente iba a cuidar la república. Entonces, este fue una buena enseñanza para empezar a sostener la república. Pero también Dios llamó a Webster al mismo tiempo, yo no se las puedo contar al tiempo, pero pues por eso le estoy contando una primero que la otra, pero también en el mismo tiempo Dios llamó a Webster a que tomara las palabras del idioma inglés y las definiera con la Biblia. Entonces Dios lo llamó a hacer el diccionario de la lengua, diccionario americano de la lengua inglesa, publicado en 1828. Este sí se demoró un poquito más, ¿cierto? Este se demoró, sí, 52 años,
para poderlo publicar. Casi toda su vida estuvo trabajando en este proyecto. Y pues porque es un proyecto muy demorado, 70.000 palabras definidas cada una de esas palabras con la Biblia. Bien, entonces hubo un cambio del idioma inglés. ¿Por qué? Porque los ingleses tenían su idioma, pero aquí en el idioma inglés americano, entonces ahora las palabras están definidas con un estándar, que es la palabra de Dios. Para darles un ejemplo, si usted define la palabra género en un diccionario pagano, como por ejemplo el de la Real Academia de la Lengua Española, el de la RAE, género es el tipo de sexo que se da por construcción social. Pero cuando usted define acá género en cuanto, no gramático, sino en cuanto al ser humano, porque el primer significado de género es la gramática, dice que es el tipo de sexo que se da por designio de Dios cuando naces. Y pues en la época de Webster no había sonograma o ecografía, por lo tanto el sexo de los hijos solo se sabía cuando nacían. Entonces, si vemos las dos definiciones, estamos viendo dos formas de pensamiento. Si el género es el tipo de sexo que se da por construcción social, estamos viendo un pensamiento, ¿sí?, del colectivismo socialista progresista. Y en la definición de Webster estamos viendo el pensamiento bíblico. Entonces, si usted alguna vez quiere saber el significado de una palabra, aproveche que ya Webster hizo el trabajo, ¿sí? Por eso tuvo tiempo, fue soltero y tuvo todo el tiempo de hacer todo este trabajo. Lógicamente, pues, el idioma inglés no tiene tantas palabras como el idioma español. Por lo tanto, hay algunas palabras que no están en este diccionario, que son del español, o palabras que son posteriores a 1828, como la palabra dinosaurio, no está en este diccionario porque empezó la palabra dinosaurio en 1868. Entonces, pero es una muy buena guía donde tenemos la mayoría de palabras ya definidas con la Biblia. Entonces, ¿qué sucedió en los Estados Unidos? La gente empezó a razonar su idioma, a entenderlo, a defender su historia y su república, y empezó a razonar bíblicamente los significados de las palabras, pero con la Biblia. ¿Y qué sucedió luego? ¿Sí? Prosperaron las siguientes 3 generaciones. Entonces, vamos a ver, basado en esto, cómo fue que Webster logró hacer esto y cómo fue que se pudo aplicar a las naciones. Entonces, ya vimos lo que hizo con el lenguaje. Ahora vamos a ver Juan 8:32. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien. Eso fue la palabra que él le dio a Webster para sostener la república. ¿Cómo se sostiene una nación? ¿Cómo se sostiene la libertad y cómo se gana más? ¿Cómo se transforma una nación? Y vamos a ver qué él hizo. Él entonces analizó y razonó esta frase y dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, donde la gente fue libre, ¿sí? Donde la gente fue libre, fue porque la verdad los hizo libres porque conocieron la verdad. ¿Bien? Voy a repetirlo. Donde hubo gente libre, fue porque la verdad los hizo libres porque conocieron la verdad. Es decir, que él empezó a hacer una investigación histórica estudiando dónde hubo libertad y cómo se sostiene la libertad. ¿Sí? Porque él no sabía. Entonces, ¿qué hizo? Fue a la historia, se dispuso y dijo, de acuerdo a este versículo, si hubo gente libre en la historia, ¿sí? Fue porque la verdad los hizo libres porque conocieron la verdad. Note que no dice, y conoceréis la verdad y serás libre. ¿Sí? O sea, el conocimiento de la verdad no me hace libre. Yo puedo saber mucha Biblia y decidir mal. Puedo ser un legalista, ¿correcto? Y no y no tener libertad ni ser libre. Entonces, no es el conocimiento de la verdad lo que me hace libre, pero sí es necesario conocer la verdad para ser libre. Porque cuando yo conozco la verdad, ejemplifico mi libertad. Aquí tengo que explicarlo nuevamente porque en español solo tenemos una palabra que es libertad y la otra palabra no es una sola palabra, sino es la conjugación
de un verbo y una palabra. En inglés tenemos las dos palabras, por ejemplo. En inglés tenemos liberty y tenemos la palabra freedom. Liberty es la libertad interna y freedom es la libertad externa o libre de dominio. Pero en español usamos libertad independientemente si es interna o externa y podemos usar también ser libre. Ser libre es la libertad externa, pero implica la conjugación del verbo ser o estar con el adjetivo libre. Entonces, no usamos tanto ser libre, ¿sí? Usamos libertad indistintivamente. Sí, perdón, estoy dudando de esa palabra que acabé de decir. No sé si se dice indistintivamente, pero sí, creo que así se dice, pero tengo dudas. Si no se dice así, alguien me puede... Se dice indistintamente. Eso, gracias. Muchas gracias. Sí, dudé, pero no tenía aquí la palabra. Sí, me quedé en blanco, es que estaba pensando en inglés y no en español. Bien, entonces, gracias. Entonces, indistintamente, eso, indistintamente. Entonces, podemos usar libertad indistintamente, la libertad interna como la libertad externa. ¿Qué es libertad? Libertad es poder decidir conociendo la verdad y asumir las consecuencias a esa decisión. Es decir, libertad es poder decidir conociendo la verdad y ser responsable de esa decisión. Entonces, yo tengo que conocer la verdad. ¿Cómo conozco la verdad? Estudiando la verdad, ¿sí? ¿Cierto? Estudiando la revelación de la verdad. Entonces, tengo que saber qué es la verdad. La verdad es la correcta descripción de la realidad. Eso es la verdad. ¿Y cómo así que correcta? Ah, porque si dice correcta es que hay un estándar para poder comparar si es correcta o no. Por lo tanto, la verdad es absoluta. Y la Repite verdad esa frase, la por revela favor, Dios a través... discúlpame, Oscar. La verdad es... La correcta descripción de la realidad. Entonces, si es correcta, debe haber un estándar para comparar, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber un absoluto, ¿sí? Y ese absoluto es la verdad de Dios revelada en forma de la ley natural a todo ser humano. ¿Bien? La gente o no en Dios, ¿sí? Y por lo tanto los que no creen en Dios, pues no van a obedecer ni a conocer la verdad que implica la creencia en Dios. Pero sí van a tener algo de verdad de forma natural por diseño, cuando Dios puso y escribió la ley en el corazón de los hombres. ¿Escribió todas las leyes? No, solo las leyes naturales. ¿Sí? Es decir, el decálogo, los 10 mandamientos, eso es algo que todo ser humano tiene. No quiere decir que todo ser humano entonces adore al Dios verdadero, no, pero todo ser humano tiene una idea de Dios, así sea ser ateo, eso es tener una idea de Dios. Bien, a todo ser humano le gusta cuidar su propiedad, o sea, que no le roben su propiedad. O sea, respeta la propiedad privada, ¿cierto? Sabe que mentir está mal, sabe que asesinar está mal, sabe que codiciar está mal. Entonces, no necesito Biblia ni Dios para saber que asesinar está mal, ¿cierto? Pero sí necesito para ir más allá en la verdad, entonces, pues, responder a la pregunta de quién es Dios para mí. Entonces, en el caso de nosotros, pues, podemos estudiar a Dios y conocer la verdad de Dios en cada asunto. Y no que yo tenga que saber la verdad de Dios de todos los asuntos. Solo debo saber la verdad de Dios de los asuntos del individuo y de los asuntos que tienen que ver con el llamado que me hace. Eso es lo que necesito saber. Y si quiero saber otras cosas, de pronto mi hermano sabe de eso y entre nosotros nos podemos edificar unos a otros. Bien, entonces conozco la verdad y aplico la libertad y soy libre. ¿Soy libre para qué? Para tomar una decisión ante el conocimiento de la verdad. Yo puedo conocer la verdad y desobedecerla. Bien, no robarás y puedo robarme una hoja de mi oficina, ¿sí? O un esfero de mi oficina. Bien, entonces yo puedo conocer la verdad y tengo la libertad de obedecerla o desobedecerla. Y asumo las consecuencias a ello. Pero ¿qué pasa cuando yo conozco la verdad y la obedezco? Entonces, cuando conozco la verdad y la obedezco, la verdad me hace libre. No es el conocimiento de la verdad, sino es la verdad. Y esa verdad, ¿sí?, es Cristo.
Bien, ahí la ve. ¿Y cómo me hace libre? Porque la decisión que yo voy a tomar ahora lo hago a él, Señor de mi decisión, por eso se llama el Señor, y yo hago lo que él dice, ¿sí? Y entonces eso es lo que me hace libre. Es Cristo el que nos hace libres. Bien, entonces esto es lo que Webster entiende, pero dice, bueno, pero entonces en la historia, ¿cómo es que hubo libertad? Porque, ojo, ¿sí? Yo puedo lograr libertad, ¿sí? Practicando los principios cristianos y no ser salvo. ¿Sí? Pero no puedo lograr la salvación practicando los principios cristianos, ¿sí? A menos que haya confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, hay matrimonios que no son creyentes o que creen en otras religiones, ¿sí? Y que aplican principios bíblicos, ¿sí? Pero se van a ir al infierno, ¿sí? Pero, ¿sí? Pueden vivir en libertad, ¿bien? Entonces, la libertad no es un asunto de salvación, la libertad es un asunto de poder decidir. Y precisamente como somos libres, ¿sí? Y tenemos libertad, o sea, como podemos ser libres y tenemos libertad, podemos tomar una decisión de confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y esa decisión tiene que ser una decisión consciente. Por eso dice que si confesar es con tu boca, no es una firma, no es un trance espiritual, tú tienes que decirlo. Ahora, no es solo repetir una oración, sino realmente tú expresar que crees en Cristo, que resucitó de los muertos, que te perdona el Evangelio. Bien, entonces, ¿qué hace Webster con esto? Dice, donde hubo libertad, ¿sí? Fue que conocieron la verdad y aplicaron un logos de Dios, un orden de Dios. Y eso los hizo libres. Ah, entonces él empezó a investigar en la historia dónde hubo libertad. Y entonces investigó dónde hubo libertad y cómo la sostuvieron. Y empezó a ver a Dios en la historia y el gobierno, y eso se convirtió en la base de la educación. Pero cuando él fue a investigar, cuando usted es el nerd de su país, ¿sí? ¿Quiénes son sus amigos? Los nerds de los otros países, ¿sí? Los eruditos de otros países. Él era el erudito, ¿sí? Gringo, por lo tanto sus amigos eran los eruditos de Europa, de África, de Asia, de Sudamérica, o bueno, Latinoamérica, digamos. Bien, entonces él por correspondencia, a través de carta que se enviaba en barcos, empezó a buscar materiales, a buscar libros, a pedir opiniones de otros durante 40 años también, para ver cómo es que la libertad se produce y cómo es que se sostiene. Y resulta que él encontró que donde hubo libertad, la gente tenía los mismos comportamientos, independientemente si fueran cristianos o no. Tenían los mismos comportamientos. Y ello, ¿sí? Lo vio en todas las investigaciones que hizo. Webster, por ejemplo, leyó al erudito más grande de la historia hasta ahora en Latinoamérica, que ha sido Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, y él leyó las crónicas de la historia de los incas a partir de la llegada de los españoles por Garcilaso. Y entendió cómo fue que sostuvieron la libertad después de haber llegado los españoles, ¿sí? Claro que perdieron libertad en muchas cosas, pero también ganaron más, ¿sí? Entonces, ok, fue mejor. Y entendió cómo lo hicieron y vio los mismos comportamientos en Europa, en África, en Asia, donde investigó. Todo esto está escrito en sus escritos y pueden reinvestigarlo. Pero más allá vamos a concentrarnos en cuáles fueron esos comportamientos. Porque él halló ese factor común en toda investigación que hizo respecto a este tema. La gente tenía los mismos comportamientos. Solo hay dos posibilidades lógicas a eso. La primera, sí, que ya hemos visto, creo, es que todos hayan estado en el salón de clase aprendiendo cómo se hace la libertad. Pero se descarta porque Webster investigó periodos de más de 120 años de diferencia y solo podemos vivir 120 años. Entonces no estaban en el mismo salón de clase. Por lo tanto, solo hay una segunda opción. Hay alguien externo a nosotros que tiene un método para producir la libertad. Y ese es Dios.
Entonces Dios tiene un método, una metodología para que haya libertad. Yo puedo tener claros los principios bíblicos, ¿sí? Pero si no uso el método, si uso un método pagano, no va a haber libertad en la nación. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo, la iglesia católica y la iglesia evangélica en el nazismo alemán. Tenía claro los principios de Dios, pero tenía un método pagano, ¿sí? Para, ¿sí? Su nación, ¿cierto? Los pocos que se opusieron, que lograron entender que estaban haciendo mal, ¿sí? Fueron pocos, entre esos Dietrich Bonhoeffer, ¿sí? Que fue el líder de la resistencia. Entonces podemos tener, ¿sí? Principios bíblicos, pero si no usamos el método correcto, entonces no causamos bendición, sino opresión. Y tenemos que aprenderlo. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Webster? Webster encontró que la gente tenía los mismos comportamientos independientemente de donde estuviese y el tiempo de la historia. Y básicamente encontró estos comportamientos que vemos acá. Yo creo que aquí, espero porque acá, ahora sí se está viendo mejor. Entonces vamos a ver estos 7 comportamientos y que son los 7 principios de libertad para las naciones. Esto no es como la típica o libro cristiano que debido a que el número 7 para los hebreos es el número completo, entonces acá inventémonos unos principios y pongamos que son 7. No. ¿Sí? Estos son los comportamientos que Webster encontró, ¿sí? En su investigación. Ojo, él no le puso estos nombres. Después, Rosalie Leiter, ¿sí? Analizando a Webster, le puso estos nombres, ¿sí? En los escritos de Webster están las explicaciones, pero él no les dio un nombre, ¿sí? Entonces, estos son los comportamientos que tuvo la gente. Él encontró que la gente tuvo una idea correcta de Dios en un asunto, ¿sí? Es decir, sean cristianos o no, entendieron un principio en un asunto dado. Porque cada asunto, cada conocimiento, cada situación, cada parte de la creación, una mariposa o la mecánica cuántica, todas revelan a Dios. Por lo tanto, cada cosa revela la individualidad de Dios. Entonces, Dios tiene una individualidad en cada uno de nosotros y en cada cosa creada. Y en cada conocimiento que existe hay un orden de Dios. Entonces, ellos tuvieron una comprensión y un entendimiento de un principio de Dios, sean cristianos o no. Bien, y luego decidieron obedecerlo voluntariamente. Y lo obedecieron voluntariamente. Y luego practicaron esa obediencia voluntaria, ese autogobierno cristiano, y tuvieron un carácter. Y ahora se caracterizaron por algo, ¿sí? Y entonces valoraron ese carácter y ya no es bueno esto. Por lo tanto, empezaron a formar su conciencia cristiana. Entonces, si ven que lo que comentó Jennifer básicamente es estos 4 puntos que hemos visto, ¿sí? Es correcto. Entonces, ellos dijeron, no, esto es bueno, esto que estamos haciendo, entonces, esto es bueno, entonces, cuidémoslo, y sus 2 opuestos, ¿sí? Son malos, entonces, evitémoslos. Bien, bien. Y luego entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? Estos 4 primeros comportamientos son internos, pero el quinto es externo. Aquí ya empezamos a ponerlo afuera de nosotros. Estos 4 constituyen una cosmovisión, ¿sí? Pero yo no solo tengo que tener la cosmovisión yo como individuo, yo tengo que cumplir la gran comisión. Entonces, ¿cómo lo pongo afuera? Entonces, ellos encontraron que luego hicieron algo que tenía una estructura de gobierno que respondía a principios bíblicos o a un principio bíblico al menos. Entonces hicieron algo. Ahorita yo voy a explicarlo algo mejor. Estoy tratando de explicar un poquito lo que tenemos allí. Hicieron algo y luego con ese algo que hicieron, que tenía una estructura bíblica o cristiana, digamos, de gobierno, empezaron a tratar de que ya no se autogobernase ese individuo, sino que la gente en la localidad se gobernase bajo ese principio, se autogobernase también. Y entonces empezaron a enseñarles. Y luego a esos que les enseñaron, entonces hubo algunos que vinieron y se unieron a la obra que se estaba haciendo. Y así se produjo la libertad y se sostuvo. Bien, y se ganó
generación tras generación. Cuando descuidamos algo de esto, entonces empezamos a perder libertad. Voy a explicar entonces ahorita estas ideas, porque estos son los principios de Dios para transformar una nación y los necesitamos vivir en nuestros ministerios, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida de servicio. Tengo que tenerlos en cuenta siempre, ¿sí? Yo no puedo exigir a la gente algo si no trato de autogobernarme. Ahora, ¿sí? No voy a ser perfecto, ¿sí? Pero mi evaluación es ser mejor hoy que ayer, ¿sí? Entender algo de Dios hoy, ¿sí? Nuevo, ¿sí? Y ponerlo en práctica. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a hacer aquí 2 ejemplos para entenderlo rápido. Soy el mentiroso del pueblo. Entonces, la gente sabe que soy mentiroso, ¿sí? Pero un día resulta que, ¿sí? Me encuentro ahí en el terminal de buses un tratado. Alguien votó eso porque dijo, no, esto de aquí, esta viejita evangélica que me dio esto y lo votó. Y yo, como soy el mentiroso del pueblo, me fui al terminal de buses y me lo encontré. Y resulta que eran los 10 mandamientos y resulta que hay ahí uno que dice no mentir, ¿sí? No mentirás, no dirás falso testimonio. Bien, pero yo soy el mentiroso del pueblo. Entonces, alguien me enseñó o yo aprendí ese principio de no mentir, ¿sí? Porque ahí hay una individualidad de Dios. ¿Sí? Él quiere que el diseño de Él, que es la verdad, sea vivida por cada ser humano. Por lo tanto, entonces yo decidí que pues soy el mentiroso, pero no me ha ido muy bien de mentiroso, gano, pero luego pierdo. Entonces voy a decir la verdad. Entonces decidí autogobernarme y practicar, ¿sí? Obedecer la verdad voluntariamente. Es decir, voy a obedecer, no mentir voluntariamente. Y empecé a decir la verdad, ¿sí? Pero la gente no me creía porque yo soy el mentiroso del pueblo. Pero seguí perseverando y persistiendo en decir la verdad. Y a los 6 meses dijeron, uy, mira, ahí está el mentiroso del pueblo, pero últimamente me dijo una verdad. Pero yo seguí diciendo la verdad. Y al año, entonces dicen, uy, el mentiroso del pueblo ahora como que la mitad de las veces dice la verdad y la mitad de las veces, sí, como que mentira. Pero últimamente ha dicho cosas de verdad, pero ojo que es mentiroso. Al año y medio dijeron, uy, sí, algo le está pasando a este mentiroso del pueblo que ahora es verdad, está empezando a decir la verdad. Pero no, de pronto es que nos quiere engañar, pilas, no se dejen engañar por él. Y a los 2 años, ¿qué sucede? Este mentiroso del pueblo se volvió evangélico. Ahora dice la verdad siempre. ¿Sí? Wow, se volvió cristiano mejor que evangélico, ¿cierto? Ahora tiene carácter cristiano. Antes era el mentiroso, pero ahora tiene el carácter de veracidad. Ahora dice la verdad. Entonces ahí pasamos del autogobierno, que es una decisión individual, y su práctica, que va a generar el carácter cristiano. Es decir, nos parecemos a Cristo. Y por lo tanto yo digo, uy, es mejor decir la verdad, porque ahora al decir la verdad la gente confía en mí, podemos hacer negocios, ¿sí? Puedo tener relaciones, amigos, todas estas cosas. Por lo tanto es mejor decir la verdad, decir mentiras. Por lo tanto tengo conciencia, ¿sí? Y entonces entiendo la conciencia cristiana, el bien y los males. Y entonces yo puedo querer que otros entiendan esto, ¿bien? Esto es las internas, así se hace este proceso interno, es algo individual. Es como yo entiendo la cosmovisión, que la cosmovisión es la individualidad de Dios en todas las cosas, ¿sí? Pero cómo lo pongo en práctica. Pero veamos este ejemplo entonces. Yo vivo acá en un barrio en la ciudad, tiene un parque, pero ese parque anda lleno de papeles. Pero yo leí Génesis 1:28. Y Génesis 1:28, y soy cristiano, y Génesis 1:28 dice que debo cuidar la tierra, que soy el mayordomo de Dios para la tierra. O sea, no debo botar papeles al piso en el parque. ¿Bien? Si hay canecas y el parque está lleno de papeles. Entonces yo entiendo este principio, pero empiezo a estudiarlo. Ah, ¿por qué Dios? ¿Por qué todo lo creó bello y quiere que disfrutemos de su belleza? Entonces yo decido autogobernarme y yo entonces ya no voto porque yo era cristiano, pero votaba papeles al parque, pero ahora decido no votarlos.
y los guardo en el bolsillo hasta que llegue a mi casa y lo boto en la cesta de la basura. Es decir, me autogobierno en ese principio de Dios, en esa individualidad de Dios, en cuanto a el cuidado de la tierra. Y entonces me vuelvo una persona aseada, ordenada, que ya no bota papeles al piso. Y entiendo que es bueno no que el parque no tenga papeles en el piso y que es malo que el parque tenga papeles en el piso. Por lo tanto, quiero hacer algo para que mis demás vecinos también hagan lo que yo hago, ¿sí? Y el parque entonces sea limpio y tengamos libertad. Por lo tanto, hago algo. ¿Qué hago? Hago un comité pro parque. Comité pro parque, ¿sí? Y ese comité pro parque tiene una estructura de gobierno cristiana, ¿sí? Donde yo no soy un tirano, donde tampoco hay anarquía, sino donde hay una república. Y entonces en ese comité, ¿sí? Soy el único, porque no hay más. Pero yo creo en Dios y le pongo comité, porque usted nunca ha visto una comisión de uno o un comité de uno, al menos son dos. Entonces yo necesito más gente para este comité. Entonces, ¿qué hago? Enseño. Empiezo a enseñar a otros que es malo botar papeles al parque y que es bueno no botarlos. Empiezo a enseñar la individualidad de Dios, empiezo a enseñar ese principio de cosmovisión a otras personas. Bien, y resulta que de 100 que enseñé, a la reunión, a la citación del comité vinieron 20, comieron empanaditas, todos emocionados esos 20, a los 6 meses quedaron 10, ¿sí? Y al año quedaron 2. ¿Sí? Pero esos 2 están comprometidos. Entonces esos 2 están en unidad, con unión conmigo. Y ya somos 3 en el comité Pro Parque. Y ahora enseñamos a otros y esos 2, además de mí, tampoco botan papeles al parque. Y a través de la acción del comité resulta que hubo transformación porque ahora el parque ya no tiene papeles porque se autogobernó localmente los vecinos alrededor del parque. Ojo, inclusive se autogobernaron aquellos que no eran cristianos. ¿Bien? Practicaron el principio bíblico. Entonces, esta es la forma en la cual Dios diseñó para que la cosmovisión se ponga en la realidad. Esta estructura, ¿sí? Debe estar en la vida ministerial de cada uno de nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿sí? No, autogobierno cristiano no es perfección cristiana, ¿sí? Carácter cristiano no es perfección cristiana. Yo en algunas cosas me voy a parecer a Cristo y en otras no. En otras ya, ¿sí? Voy a tener algunas diferencias. Hay algunas cualidades del carácter de Cristo que yo se las entregué al Señor y ya las resolví. Pero hay otras con las que estoy luchando y hay otras que ni siquiera se las he entregado al Señor. ¿Bien? ¿Sí? Conciencia cristiana no es que ahora yo voy a juzgar a los otros con mi conciencia. No, mi conciencia solo la conoce Dios y yo. Y solo me juzga a mí. Si yo quiero que los otros tengan lo que yo ya entendí en mi conciencia, ¿qué tengo que hacer? Enseñarles. Pero para poder enseñarles tengo que hacer algo. ¿Sí? Aquí estoy en la escuela de inglés y el misionero Mauricio, ¿sí? Y junto con su familia, él enseñó a su familia, él entendió, ¿sí? Que la forma de enseñar inglés tiene que razonarse. Y entonces entendió, se autogobernó, tuvo carácter cristiano, ya tiene conciencia, pero ¿qué hizo? Montó una escuela para poderle enseñar a otros y que otros se unan a seguir enseñando inglés providencialmente. ¿Bien? Entonces, yo cuando tengo la conciencia quiero enseñarles a otros, pero debo hacer algo. Y ese algo es un ministerio, ese algo es una empresa, ese algo es una nación, ese algo es un comité, una junta directiva, ¿sí? Una reunión, ¿sí? Algo para donde se va a enseñar a otros. Enseñar ahí no solo académicamente, con un salón de clase y unas evaluaciones. No, escuela es solo una de las formas de enseñanza. ¿Sí? Enseñar puede ser con mi propio ejemplo, enseñar puede ser sin hablar. ¿Bien? Entonces, estos son los principios de Dios que podemos tener en las naciones para que haya libertad. Esta es la forma, el método de Dios para que haya libertad. Si usted lo ve en la historia, usted va a entenderlo. Webster encontró que este era el factor común que se repetía independientemente de donde había libertad. Entonces, Webster descubrió cuál es el método de Dios para producir la libertad. ¿Bien? Entonces,
lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a dividir en grupos y nos va a tocar alguno de estos 7 principios. Vamos a tener entonces una pregunta a responder. Vamos a tener 15 minutos para el grupo. Y la pregunta a responder es cómo con mi vida ministerial o con la idea ministerial que tengo, a la que Dios me pueda llamar o con lo que ya he hecho, ¿cómo puedo yo usar, aplicar este principio en el servicio cristiano, el que nos toque? Porque nos va a tocar todo, o sea, todos los debemos vivir. Pero supongamos que yo entré a la reunión 4, ¿sí? Y conciencia. Entonces, ¿cómo puedo aplicar el principio de conciencia cristiana en la vida ministerial? ¿Cómo puedo aplicar eso? ¿Cómo puedo vivir el bien y los dos males? ¿Cierto? Entonces yo podría decir, por ejemplo, no, pues, digamos, siendo íntegro, apelando a la conciencia del otro, ¿sí? No mandándolo y obligándolo, sino apelando a su conciencia. ¿Sí? La mayoría de servicios a Dios son voluntarios. Y uno diría, ¿pero por qué lo haces? ¿Sí? Si no te pagan, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos, ¿sí?, el reino de Dios. Lo hacemos por conciencia cristiana. Bien, entonces, tal vez el que menos ilustrado es el 5, que es la forma cristiana del gobierno, y básicamente tiene que ver con que esa cosa que yo haga, ¿sí?, lo que sea, tiene que tener una estructura mínima que sea de república, donde haya representación, donde la gente pueda ser representada y no sea una tiranía, no sea una oligarquía, ¿sí?, sino que sea una república. Bien, no una democracia tampoco. Bien, ese de pronto podemos ver, y es que se necesita una estructura para poder enseñar. Esa estructura puede llamar ministerio, pero ese ministerio tiene que cumplir unas reglas, ¿cierto? Si es mi ministerio y no es un ministerio de Dios, entonces cumplirán mis reglas y no las de la Biblia. Bien, entonces esa es la república. En la república prima la ley natural, ¿sí?, mientras que en la democracia la voluntad del pueblo, ¿sí? En la república hay voluntad del pueblo, pero bajo la ley natural. Entonces debemos ver ello. Entonces, pues vamos a tener este tiempito. Hasta ahora estamos haciendo una introducción a estos principios, entonces no vamos a profundizar en esto, pero la idea es que usted pueda ver que estos son partes claves para que a través de la vida ministerial que Dios lo esté mandando a hacer, usted pueda aplicar la cosmovisión, vivirla y a través de la vida ministerial impactar a otros y transformar su lugar. Bien, muchas gracias. Entonces, Carlos, listo, las 9, exacto tiempo, vamos a tener 15 minuticos. Yo sé que es corto tiempo, por lo tanto, identifiquemos al menos una o dos formas cortas. Vamos a tener tiempo para hablar, elijan un vocero, pero ese vocero va a tener poquito tiempo, ¿cierto? Va a tener unos segunditos, sí, unos 30 segundos, algo así, para que al final tengamos al menos unos 10 minutos de preguntas, si hay preguntas. Bien, muchas gracias. Ok, mis hermanos, gracias, Oscar René. Vamos a ir a las salas. En el grupo 1, con el principio de individualidad, va a estar nuestra hermana, creo que se me fue uno. Ok. No sé si Dianita Herrera, ¿estás ahí? Ok. ¿Quién, pastor? Aquí estoy. Listo. Dianita Herrera, por favor, puedes ayudarnos a facilitar allá en ese grupo sobre el principio de individualidad. El grupo número 2 está nuestra hermana Jennifer Parra. En ese grupo es autogobierno. El número 3, que es carácter, estará nuestra hermana Ana María Cerón. Grupo número 4, que es conciencia cristiana, estará nuestra hermana Karen Plata. El grupo número 5, que es formación cristiana de gobierno,
o forma cristiana de gobierno, está nuestra hermana Araceli Morales. En el grupo número 6, cómo plantar la semilla de autogobierno, está nuestro hermano Jorge Enrique Flores. Y en el grupo número 7 está nuestra hermana Patricia Gómez. Entonces, vamos a los grupos y en cada uno estarán, bueno, los que estoy nombrando son como los facilitadores o más bien los que van a tomar nota de lo que se hable ahí para que lo puedan venir a compartir. Y ya identificando a esa persona ahí en ese grupo, ya saben que cuál es la pregunta que está expuesta ahí. Muy bien, mientras que pasamos por las salas, vamos a tratar de identificar lo que se está trabajando en cada uno de ellas. La idea es que puedan decir o determinar cómo aplicar esos principios en su área ministerial.